Queremos que en esta noche venga convicción de pecado a nuestros corazones, Padre. Porque tu palabra nos dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Padre, queremos esforzarnos, queremos ser gente valiente, queremos ser gente que decida, que se determine a hacer los pasos correctos, a poder, Señor, como decía mi esposo, sendas derechas para nuestros pies, para que todo lo que esté torcido se alinee, Padre. Esta casa necesita ese alineamiento, Dios mío. Por eso en esta hora, en el nombre de Jesús, invocamos tu nombre, Padre. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, manifiéstate trayendo esa convicción de pecado a nuestro espíritu, Padre, en el nombre de Jesús, para que podamos hacer la obra que tú quieres que hagamos, Padre, para que podamos avanzar, para que nada nos estorbe. Por eso dice la palabra: esforzado para entrar por la puerta angosta. Señor, ayúdanos, danos la valentía, porque tu palabra dice: porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, porque no es con fuerzas, no es con ejército, es con tu Santo Espíritu. No es con méritos propios, no es por lindo que seamos, no es por los dones que tengamos, Señor. No es por eso, Padre, que vamos a entrar al reino. Señor, haz tu obra en nuestras vidas, por favor, Señor. Perdona nuestros pecados, Padre. Perdona, Señor, la maldad de nuestros corazones. Perdona, Padre. Perdona ese espíritu de homicidio. Porque cuando no amamos al hermano, Padre, estamos teniendo un grave problema, Dios. Padre amado, todo lo que venga, Señor, en contra de tu propósito en esta hora lo rechazamos, Dios mío. Santo Espíritu de Dios, tu luz se manifiesta en esta noche, Padre. Empiece a clamar para que la luz del Altísimo se comience a manifestar en esta noche en nuestras vidas, para que alumbre su luz en lo más profundo de nuestro ser, para que se pueda ver aquellas cosas que estorban a lo que Dios quiere hacer con nosotros. No nos vamos a ir de este lugar en esta noche, sino que vamos a desear y anhelar que en esta noche hay un rompimiento en nuestras vidas. Esfuércese, hermano, sea valiente, porque es para el bien de cada uno de nosotros, es para el bien de nuestras familias, es para el bien de esta casa, es para el bien de esta ciudad. Nos debemos esforzar y confesar todo aquello que no es de Él. Confesemos todo pecado oculto, todo aquello que ha venido estorbando su propósito.
aún toda sangre inocente que se ha derramado a través de los abortos. Estamos en un tiempo especial donde sabemos lo que está pasando en la nación, y nosotros, la iglesia, somos los primeros que debemos ver esto y considerar lo que hay en nuestros corazones, en nuestras vidas. Si ha habido abortos que no hemos confesado, aún pensamientos que han venido en contra de la voluntad del Padre, tanto varón como mujer, en esta noche podamos pedir perdón al Señor para que realmente se manifieste la gloria del Padre y se anule todo lo que se quiere hacer sobre esa ley de abortos. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, como iglesia. Examina nuestros corazones, Señor. Como decía David, examíname, oh Dios mío. Mira mi corazón, Padre. Mira mi corazón, mira mis caminos, Padre. Que se pueda enderezar todo lo que está torcido en mí, Padre. Que pueda haber una verdadera limpieza en mi corazón, Dios. Para que tú puedas manifestar tu gloria, Padre. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Manifiéstate, Espíritu Santo. Aún traes a memoria aquellas cosas que no hemos confesado, Señor, y que están estorbando allí, Padre. Espíritu Santo, trae memoria. Hay cosas que han pasado hace mucho tiempo y que no las hemos confesado. Hemos mentido, Señor. No hemos tenido en poco a ese pecado y por eso tampoco lo hemos confesado. Señor, ayúdanos, Padre. Tócame, límpiame, aquí. Tócame, límpiame, aquí. Tócame, límpiame, aquí. Tócame, límpiame, aquí. Dile al Espíritu Santo que te toque en esta noche. Tócame y límpiame. Tócame y límpiame. Gracias, Señor, por tocarnos. Gracias, Señor, por limpiarnos. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, Señor. Por eso te damos gracias en esta noche, Padre, porque anhelamos ser limpiados, anhelamos ser purificados. Deseamos que esas aguas que vienen de tu trono arrastren todo aquello que, Señor, teníamos guardado en nuestro corazón: resentimiento, dolor, amargura, tristeza, rechazo. Todo aquello, Señor, todo aquello que no proviene de ti, toda aquella cárcel que el enemigo levantó en nuestros corazones para sacarnos de su propósito. En esta hora clamamos por el poder de la sangre de Cristo, para que seamos libertados de esas cárceles espirituales y podamos salir a la verdadera libertad que eres tú, Señor.
porque tu palabra lo dice que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Tú eres la verdad, Señor. Tú eres la verdad. El que te conoce a ti es totalmente libre. Es totalmente libre. Y declaramos en esta hora que el Espíritu de la resurrección se manifiesta en esta noche para dar vida al que esté muerto, para dar vida. Oh Señor, Espíritu de resurrección, se manifieste ahora en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, y tengamos ese verdadero encuentro con el Cristo de la vida. El Cristo de la vida ahora se manifieste. Oh Santo, oh Santo, oh Santo, oh Santo, 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 el Cristo de la vida se manifieste. Un verdadero encuentro con Él. Un verdadero encuentro con Él nos hace totalmente libres de temores, libres de resentimiento, libres de inseguridades, libres del rechazo, libres de amargura, libres por el poder de la sangre, por el encuentro verdaderamente con el que vive por los siglos de los siglos. Oh Señor, oh Baba Sama, Shira Bara Sama Shi, oh Baba Sama, Rika Sama Naka Shi. Manifiéstate, Señor, en cada uno de los corazones que están necesitando conocerte verdaderamente como tú eres, Señor. Puede tomar su lugar. Gracias, Señor. Santo eres, Señor. Gracias, Padre. Qué hermoso es cuando se manifiesta lo de su reino, porque eso trae fortaleza espiritual a nuestras vidas. Ruego al Señor que me ayude la garganta, pero quiero compartirles lo que el Señor me estuvo marcando en estos días. Gracias, chicos. Como quieran, si quieren bajar o si quieren quedar. Cuando mi esposo compartía la palabra el domingo pasado, le decía que me había estado robando el mensaje de lo que el Señor también me estaba hablando a mí en estos días. Y yo recordé un poco lo que se dijo el domingo, que estuvimos viendo que Antioquía es un modelo a seguir. Y eso es lo que queremos, que se manifieste, ese espíritu de Antioquía como modelo a seguir, para que nosotros podamos manifestar lo que se manifestó en ese lugar. Y yo encontré unos significados sobre lo que significa, Antioquía, ¿no? Y Antioquía es lugar alto, monte de oro o tierra de oro. Ese es el significado de su nombre. Pero también para otros su significado proviene del griego Antíoco, que significa empujador. O sea, cualquiera que fuere su significado, vemos, ¿no es cierto?, que fue un diseño del cielo que descendió en ese lugar. Por eso el significado, lugar alto, monte de oro, un espíritu empujador se manifestó allí, ¿no? Pero para que eso se manifestara tuvo que haber antes algo, que fue la persecución, cómo ellos fueron perseguidos por causa de predicar las buenas nuevas, fueron perseguidos
Y por eso llegaron, desde Jerusalén llegaron hasta ese lugar. Creo que si mal no he visto, me parece que había desde Jerusalén a Antioquía unos 490 kilómetros. No eran pocos kilómetros, pero ahí llegaron varios de los apóstoles a ese lugar. Uno era Pablo, Bernabé, Silas y otros más. Y vemos que realmente fue necesario que sobreviniera esa persecución para que no se quedaran estancados en ese lugar, ¿no? De Jerusalén, sino que dieran a conocer el nombre de Jesucristo por toda la tierra conocida. Y entiendo que los tiempos que estamos viviendo no son los mejores, pero hay una palabra que el Señor me ha hablado y quiero compartírsela con ustedes. Antes de compartirla, quiero decirle que el enemigo está al acecho. Y sabe que acechar significa observar, espiar con atención y con cautela a alguien sin ser visto. Allí está el enemigo mirando a ver qué hace aquel hermanito o aquella hermanita, porque él se quiere encargar de ser de tropiezo para que nosotros no caminemos correctamente. Entonces, como yo le había dicho la vez pasada, es como que pone zancadillas, ¿no es cierto?, en nuestro camino para que nosotros tropecemos y caigamos. Vemos, yo tengo anotado acá en Hechos 23, 21, no lo voy a leer el versículo, pero en ese versículo dice que como más de 40 judíos, o los religiosos de ese tiempo, ¿no?, estaban al acecho de Pablo, lo querían matar. Pero no era porque Pablo fuera un ladrón, un sinvergüenza, un cara dura, lo que fuera, ¿no? No, era porque Pablo andaba anunciando las buenas nuevas. Más de 40 judíos, dice, estaban al acecho para matarlo. Y fíjese qué tremendo, lea el versículo, dice, se habían juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hubieran dado muerte. Qué tremendo. Fíjese las cosas que el enemigo hace. Estaban al acecho, viendo para dónde iba a ir Pablo para salir a matarlo. No habían comido ni bebido. Ayunas. Fíjese cómo las tinieblas trabajan, copian los diseños del cielo para hacer lo que ellas quieren hacer, que es destruir a aquellos que quieren llevar las buenas nuevas de salvación. Así que con esto, ¿qué puedo decirles? Las buenas nuevas, hermano, es lo que necesitamos cada día. Es lo que usted y yo necesitamos cada día. Es lo que la ciudad y las naciones necesitan cada día. Por algo el enemigo anda al acecho, buscando la manera que nosotros nos torzamos, que nosotros nos desviemos del propósito. ¿Por qué? Porque las buenas nuevas traen salvación, traen sanidad, traen liberación, traen prosperidad. Y el enemigo no quiere que la gente conozca de estas buenas nuevas, porque estas buenas nuevas son luz. Es luz de Jesucristo que entra a una casa a través de un papá, de una mamá, de un joven, de un niño. Entra esa luz a los hogares y eso no quieren las tinieblas que pasen en ningún hogar, porque la luz te alinea a la voz del Padre. Y cuando cada uno de nosotros podemos hacer la voluntad del Padre, es allí donde son dispersadas las tinieblas
y la gloria desciende con poder, con fuego, con presencia y somos sanados, somos libertados. Las ciudades son sanadas, son libertadas, son bendecidas. ¿Por qué creen que ayunaban así? Las tinieblas, los judíos religiosos de ese tiempo. Y hoy también lo hacen. Hoy también. Hoy no hace falta que sean judíos. Cualquiera que está en contra de los propósitos de Dios va a ayunar. No van a comer, no van a beber con tal de que nosotros caigamos en sus trampas. Por eso la palabra de Dios dice que la lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra las huestes de maldad. No es con mi hermano. Es allí donde nosotros debemos apuntar, pero tristemente a veces caemos en el engaño de las tinieblas y entre nosotros nos destruimos. Quiera Dios que en esta noche cada uno de nosotros pueda tener claridad en la mente, en el pensamiento, de que la lucha que estoy teniendo no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Allí donde debemos enfocarme, allí donde nos debemos enfocar y quebrantar esas fuerzas de tinieblas porque están impidiendo que la luz de Jesucristo alumbre. Y eso es lo que hacía la iglesia de Antioquía. Ellos no perdían el tiempo en esto. Ellos avanzaban con la palabra, no importa lo que les hicieran, las cárceles donde los pusieran, las piedras que les dieran, no importaba eso. Ellos iban anunciando el evangelio. Y quiero leerles ahí en Hechos capítulo 14. Gracias, Padre. Trae tu luz, Señor, a nuestras vidas. La anhelamos, Padre. Hechos 14, desde el versículo 19 les voy a leer hasta el 22. Dice así la palabra. Cuando es Pablo apedreado, ¿no? Había ido a predicar el evangelio en Listra. Y ahí en el verso 19 dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Podemos ver a través de estos versículos cómo Pablo y Bernabé también estaban en este asunto. Habían ido a llevar las buenas nuevas a esta zona. Y dice que lo apedrearon tanto a Pablo que creyeron que lo habían matado. No le tiraron una o dos piedritas, lo apedreado. Acá lo dice la palabra. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. La maldad, el espíritu de homicida, tremendo, la violencia
con que Pablo fue apedreado, de tal modo que ellos mismos creyeron que Pablo estaba muerto. Pero dice que los discípulos que estaban con él los rodearon a Pablo y se levantó y entró en la ciudad de vuelta. O sea, se fueron los que les tiraron las piedras, los discípulos que estaban allí cerca de Pablo, lo cubrieron y dice que él se levantó y entró de vuelta a la ciudad, a esa ciudad donde fue apedreado. Lo dice acá la palabra. Y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Al día siguiente. No pasó una semana, 2 semanas para volver a salir a anunciar las buenas nuevas. Fíjense el apremio que tenía Pablo por anunciar la palabra que, como le dije recién, trae sanidad, trae liberación, trae luz a nuestras vidas. Él fue apedreado a punto de casi matarlo, pero sin embargo lo sobrenatural se manifestó en ese lugar. El Espíritu del Cristo vivo se manifestó en la vida de Pablo tanto que se levantó de esa situación. Y es lo que Dios nos dice a nosotros cada día también, que nos levantemos de la situación por más difícil que estemos. Más difícil que sea la situación que estemos viviendo, levantémonos. Pablo se levantó. Cada uno de nosotros podrá imaginar, o quizás no tengamos la claridad para imaginarnos el ser golpeado con piedras. A mí nunca me tiraron una piedra, no sé a usted, pero sí me acuerdo una vez, cuando Marcos era chico, no sé, me acuerdo si 8 o 9 años, le tiraron una piedra que le dieron acá en la cabeza y vino a casa ensangrentado por esa piedra que golpeó en su cabeza y le hicieron varios puntos. De eso me acuerdo, porque si bien Dios me fortaleció, mi esposo no estaba en ese momento, no me asusté, le lavé la cabeza y con mi papá lo fuimos a llevarlo a un hospital y allí le hicieron varios puntos. Pero fíjese, no sé si habrá sido 1 o 2 piedras que le habrán tirado y le golpearon la cabeza. A Pablo lo apedrearon tanto que creyeron que lo habían matado. Sin embargo, algo sobrenatural se manifestó en él, que se levantó y volvió a entrar a esa ciudad hasta el otro día que salió nuevamente, dice, con Bernabé a Derbe a predicar las buenas nuevas. Yo digo, Señor, cuántas ñañas tenemos, lo digo también por mí, cuántas ñañas todavía tenemos, que me duele esto, o que, bueno, cualquier situación por ahí que es media difícil, ya empezamos a flaquear y ya no venimos a las reuniones, o ya empieza la incredulidad a manifestarse en mi vida y empiezo a decir, no, Dios no existe. Cuando vemos acá, Pablo, usted lo puede leer unos capítulos anteriores, cuando él cuenta la verdadera conversión que él tuvo, siendo alguien que era un perseguidor de los cristianos, alguien que también estuvo de acuerdo que mataran a Esteban. Sin embargo, él se encontró verdaderamente con el Cristo vivo y eso hizo que él tuviera una vida totalmente consagrada a Dios y nada lo paraba, nada lo paraba. Podríamos decir que era como un gato que dicen que tiene como 7 vidas, porque por más que le dieran donde le dieran, él se levantaba y seguía el camino. Dice,
Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer pocos discípulos. No. Dice, y después de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Tremendo. Y yo sé que acá hay muchos evangelistas, gente que habla y que las personas son tocadas, que son... Yo sé que acá tenemos hermanos preciosos que cuando hablan traen convicción a las personas de que necesitan de un Dios vivo. Acá vemos que Pablo, después de haber sido golpeado, fueron a predicar con Bernabé y dice que entró en aquella ciudad y después de hacer muchos discípulos, ¿cómo le habrá dado a Pablo a hablar, a evangelizar, a traer esa luz? ¿Cuánto habrá hablado Pablo y lo habrá hecho de tal forma que entró la palabra, la vida de esas personas? Vino convicción de pecado en esas personas, se arrepintieron de sus pecados, volvieron su rostro a Dios. Por eso dice que Pablo pudo hacer muchos discípulos. Y en el verso 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Un evangelio de verdad. No es un evangelio, ¿cómo le podría decir? Como muchos a veces lo han hecho, diciendo, vas a conocer al Señor y todo se te va a arreglar. O no vas a tener más ningún problema. Y no es así, hermanos. Lo que sí podemos decir, como dice acá, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vamos a pasar por tribulaciones. Lo vamos a pasar. Pero hay algo muy importante, como mi esposo lo decía los otros días. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. O sea, la diferencia es que vamos a tener que pasar por muchas dificultades, pero vamos a notar la diferencia de aquel que no tiene a Cristo en su vida, en su corazón. Porque el que no tiene a Cristo en su vida, en su corazón, se desespera cuando vive situaciones difíciles, cuando está pasando por esas tribulaciones, por esos lugares de muerte, de dolor. Las personas se desesperan y toman decisiones totalmente incorrectas. Muchos toman decisiones muy fuertes, aún de quitarse la vida, porque no pueden soportar la presión del momento, de la situación que están viviendo. Pero nosotros, como dice acá la palabra, que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. Vamos a pasar dificultades, se van a manifestar diferentes situaciones en nuestras vidas, pero hay algo que se va a manifestar poderosamente, como le sucedió a Pablo y a los demás apóstoles. La paz de Jesucristo se va a manifestar. Que por más difícil que sea la situación, hermano, lo sobrenatural se va a manifestar a nuestras vidas. Vamos a estar parados firmes por más fuerte y difícil y por la presión que sea que tengamos a través de las situaciones. Si nosotros tenemos el Cristo que tuvo Pablo en ese entonces, es que es el mismo Cristo que hoy se manifiesta en aquellos corazones que tienen hambre y sed de Él. Al manifestarse su presencia en nosotros, estamos parados sobre la roca. Y al estar parados sobre la roca hay una firmeza espiritual
que nada te detiene, nada va a hacer, ¿no es cierto?, que retrocedas, sino que vas a avanzar, vas a seguir avanzando, porque es algo glorioso que se manifiesta en nuestras vidas cuando tenemos la certeza de que por ahí no vemos nada de resultados, por ahí vemos como una cortina de neblina que nos impide ver lo que Dios está haciendo, pero aún así estamos confiando, aún así. Y ese es el Espíritu de Cristo morando en nosotros. Por eso yo te exhorto, hermano, que por nada baje los brazos. Ahí busqué yo la palabra, el significado de la palabra tribulación, el significado bíblico, ¿no? Y dice que en el significado bíblico dice que tribulación es obstrucción, presión o persecución. Y cuando pude ver especialmente lo que decía la palabra obstrucción, dice así: primeramente es un cierre de un conducto o camino que impide o dificulta el paso por él. Ejemplo, un choque provocó la obstrucción del camino. Otro punto de significado de obstrucción es impedimento con respecto a un propósito. Otro significado es acto o circunstancia que impide una acción. Y puse el ejemplo, en este caso, de Primera de Tesalonicenses 2:18, donde dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, lo dice Pablo, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Lo que hace, ¿no es cierto?, la tribulación, que uno de sus significados bíblicos es obstrucción, es estorbar al propósito que Dios tiene con nosotros. Entonces, de alguna manera, siempre algo va a poner el enemigo para que nosotros no avancemos. Le pasó a Pablo, él lo dijo, se lo decía a los tesalonicenses: una y otra vez quise ir a vosotros, pero Satanás me estorbó. Y a veces parece que nadie nos tiene en cuenta. A veces decimos: uy, aquel hermano no vino, o aquellos hermanos no vinieron a verme en la situación que he estado pasando. ¿Y quién dice que ese hermano no intentó ir, pero que las tinieblas buscaron la forma de estorbar para que ese hermano pudiera llegar a estar con vos, o al lugar donde vos estuvieras con esa situación difícil? A veces nos pasan cosas. Bueno, vemos el caso de Chile, la obstrucción que están teniendo nuestros hermanos allá, Walter y Juan. No pueden pasar a la Argentina por causa de la nieve, está cerrado el paso. Hay una obstrucción, ¿no es cierto?, que impide que ellos puedan regresar. Y sé que Dios tiene un propósito con todo eso. Acá hay las familias están esperando, trabajos que están esperando, pero bueno, ahí hay una obstrucción, por ejemplo, ¿no? Ahora, la tribulación que ocasiona persecución, que es otro de los significados de tribulación, puede debilitar la fe. Y Jesús lo dijo. Se lo quiero leer en Mateo 13. Mateo 13 y verso 21, en la parábola del sembrador. Jesús dijo, ¿no es cierto?, que cuando la semilla cae en pedregales, lo leo desde el 20, dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no teniendo raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego
tropiezo. Acá Jesús lo dijo, que cuando la semilla no tiene una buena raíz, dice que esta hace que cuando viene la aflicción o la persecución a la vida de una persona, haya en esta situación tropiezo y la persona decae en su fe y se sale del camino. Entonces, Pablo sabía bien este tema. Entonces él estaba preocupado por lo que pasaba en la iglesia que ellos habían dejado en Tesalónica. Le quiero leer ahí en Primera de Tesalónica. Era una congregación nueva y él estaba preocupado porque sabía que estaban pasando por mucha tribulación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. Y dice así la palabra. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Fíjese acá, esta iglesia o esta congregación estaba recién formada. Entonces Pablo temía por esta congregación, por la razón de que ellos estaban pasando por mucho tiempo de tribulación, mucho tiempo de aflicción, y él tenía sus temores de que menguaran en su fe. Por eso él siempre estaba allí pensando y buscando la manera de ayudar a los que estaban con su fe media débil. Pero acá vemos que en el mismo capítulo, pero en el mismo libro, pero capítulo 3, fíjese lo que dice. En el capítulo 3 de este mismo libro, versículo 1, acá vemos cómo Pablo envía a Timoteo para saber cómo estaban ellos. Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Esto dice Pablo, ¿no? Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros
por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Vemos en esta palabra que Pablo no daba más, no soportaba más de saber, él quería saber cómo estaban los hermanos en Tesalónica, porque había mucha tribulación, mucha aflicción sobre sus vidas. Si bien él les había enseñado que deberían permanecer firmes, que deberían ser fuertes frente a las circunstancias que les tocara vivir, que no debían menguar en su fe, pero ya no soportaban más, quería saber cómo estaban y entonces envían a Timoteo para que viera cómo estaban y vemos que acá los hermanos estaban muy bien, estaban fortalecidos en la fe. Y claro, cuando Timoteo viene con esa noticia a Pablo es consolado y es alentado su corazón por ver la firmeza de estos hermanos. ¿Y sabe qué, hermanos? Eso nos pasa a nosotros, los pastores, al liderazgo. Cuando nosotros vemos que pasan por diferentes aflicciones, tribulaciones, opresión, cuando el enemigo se cruza en el camino para detenerte, pero aún así te mantienes firme, aún así te afianzas en la fe, buscando más de su presencia, buscando del Señor. Y cuando nosotros tenemos esas noticias, créanme, hermanos, nuestros corazones son muy consolados. Somos muy consolados por ver que a pesar de todo ustedes están firmes. Quizás por ahí les moleste o no, quizás no. Pero a veces preguntamos por ustedes porque los amamos, queremos saber cómo están. A veces no los podemos ver, tenemos también dificultades para verlos. Y veo que esta noche faltan varios hermanos. Pero si cada uno de nosotros aporta la parte que nos corresponde, como lo hacían los apóstoles, que ellos estaban atentos, estaban vigilantes, estaban viendo la necesidad que tenían los hermanos, tenían puesta la atención, ¿no es cierto?, en aquellos que podrían estar padeciendo situaciones. Y estaban siempre buscando la forma de confortar a aquellos más débiles. De la misma manera debemos hacerlo nosotros. Ver la manera de ir confortando a aquellos que están más débiles, a aquellos que están pasando por situaciones difíciles, porque no es de toda la fe. Hay algunos que decaen. La tribulación hace eso, lo leímos recién en Mateo. Jesús mismo lo dijo, que a veces la semilla no tiene la raíz suficiente. Entonces cuando viene la aflicción, cuando viene la prueba, se salen del camino. Y eso es lo que no debemos permitir. Ninguno de nosotros no debemos permitir que el enemigo haga lo suyo. ¿Se da cuenta? Amén. En Hechos 17:6, fíjense, acá Pablo también habla cómo los judíos hablaban de ellos, de los apóstoles, ellos que iban anunciando las buenas nuevas. Y ellos dicen, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, o sea, a Tesalónica. Estos que trastornan el mundo entero. ¡Wow! Yo no sé qué es lo que le pasa a usted cuando puede leer esto, pero dice que trastornan al mundo entero, hablando, por supuesto, bien, trayendo confusión a las tinieblas y anunciando el evangelio que trae luz,
que trae revelación, el evangelio que te sana, el evangelio que te liberta, que te saca de las prisiones espirituales. Eso es lo que hacían. Y los judíos, los religiosos de esos tiempos, ellos decían, estos que trastornan el mundo entero, tenían bien claro que ellos por donde iban predicaban el evangelio, predicaban las buenas nuevas de salvación. Trastornan, dice, ellos decían, trastornan al mundo entero, están hablando de un Cristo vivo, de un Cristo poderoso, y como ellos no creían, como ellos tenían un corazón totalmente endurecido por la religiosidad, ellos decían que estos hombres trastornaban al mundo entero. O sea que la palabra era conocida en todo el territorio que hubiera. Esa era la manera que ellos trabajaban. Amén. ¿Están calladitos? Gracias, Padre. Justamente en Hechos, quiero llevarlos a Hechos, capítulo 13 y verso 42. Palabra tremenda de Dios. Acá cuando Pablo sale en su primer viaje misionero con Bernabé. Y en Hechos 13:42 dice así la palabra. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, o sea, los que no eran judíos, le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó, casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Tremenda palabra, hermanos. Acá vemos cómo un tipo de persecución son los celos, como lo hacían los judíos. Ellos veían cómo cada vez que Pablo y Bernabé hablaban de este Cristo vivo, de estas buenas nuevas, dice que ellos se llenaron de celos y rebatían en contra de lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Eso es lo que hacían los judíos, los que no estaban de parte de ellos, ¿no? Había otros que sí. Pero vemos que los gentiles estaban agradecidos
de que la palabra le hubiera llegado a ellos. Y me hizo recordar un poco lo que el pastor Raymond en Córdoba dice cuando estuvieron ahora hace poco en Jerusalén. Dice que ellos pudieron ver la dureza que tenían los judíos. Podían ver esa dureza, no eran como bien recibidos, sino que sabían que, como a todos, ¿no? Que ellos recibían a las personas porque sabían que iban a recibir beneficio a través del turismo. Pero si no, por otra cosa, dice que es tremendo la dureza que tienen los judíos en Jerusalén. Así que, hermanos, cuanto más nosotros debemos estar agradecidos al Señor porque a nosotros nos vino las buenas nuevas. ¿Qué hubiese sido de tu vida y de la mía si no hubieras conocido del Señor? ¿A dónde estaríamos hoy? Pero aún hay más que Dios quiere hacer con nosotros, con tu vida, con la mía. Y por eso tenemos que tener claro el propósito. Acá vemos que Pablo y Bernabé, cuando ellos los corrieron, los sacaron de los límites de esa provincia, dice que ellos se pararon y con denuedo les dijeron que lo que estaban haciendo era la proclamación del reino. Y como ellos no la recibían, llevaban la palabra a los gentiles, a aquellos que no eran judíos. Ellos iban a llevarlos a ellos porque ellos no habían recibido la palabra que da vida eterna. Y eso es lo que estamos recibiendo a través de la palabra, vida eterna. Amén. Ponte de pie. Por último, quiero leerte un versículo mientras estamos de pie. En Romanos, capítulo 8, verso 35. Los salmistas pueden ir subiendo. 8, verso 35, dice así la palabra. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dale un aplauso al Señor. Señor, este aplauso es para ti, Dios mío. Este aplauso es para vos, Padre, porque nada, absolutamente nada nos puede separar de tu amor. Ni la tribulación, ni la aflicción, ni la desnudez,